Hola chicos, espero que se encuentren bien, que estén protegidos. Vamos a comenzar con este nuevo video explicativo para quinto y sexto básico llamado el artículo informativo. Bien, continuamos con el género narrativo. El video pasado estuvimos hablando sobre los elementos del género narrativo y cómo este se compone. En primer lugar, hablamos sobre los tipos de texto narrativo, los cuales está el cuento, la novela, el mito, la leyenda y la fábula. Muchos de ellos comparten características en común, pero todos, al ser textos narrativos, poseen los mismos componentes como personaje, hilo conductor, ambientes, narrador, pero su función y su propósito es distinto. Luego hablamos sobre la descripción de personajes. Dijimos que había una descripción física, que era a partir del contorno o los elementos externos del personaje, como también una descripción psicológica, y aquí debíamos analizar la personalidad, el comportamiento y los pensamientos de un personaje para entender su psicología y así realizar una descripción psicológica de este personaje. Y luego, por último, hablamos sobre los tipos de narradores. Había un narrador que participaba de la acción, que se llamaba narrador interno, y por último había un narrador que no participaba de la acción, que solamente se dedicaba a contar la historia, que era un narrador externo. Como ya dije en un principio, continuamos con la unidad del género narrativo. Sin embargo, ahora trabajaremos con textos no literarios, específicamente con el artículo informativo. Es por eso que el objetivo de este video será comprender las características de los artículos informativos. Antes de hablar de los artículos informativos, veamos la diferencia que existe entre un texto literario con un texto no literario. Por un lado, el texto literario. Se consideran textos literarios así todos aquellos textos en los cuales se utilizan los recursos lingüísticos. El autor expresa emotividad de la realidad que vive, busca llamar la atención de sus lectores por la manera de decir las cosas. Por otro lado, los textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Son textos informativos que no expresan emotividad, solo entregan información. Como dice el texto, por un lado tenemos los textos literarios que entregan emociones, sentimientos a partir de lo que siente el autor, y por otro tenemos los textos no literarios que solamente su propósito principal es entregar información de manera objetiva y sin dar puntos de vista personales. Formas. Por un lado tenemos los textos literarios que los componen las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, las fábulas, los poemas y los textos dramáticos. Cada uno de estos textos entregan sentimientos, puntos de vista personales o creencias del autor, y por otro lado tenemos los textos no literarios, que los componen las recetas, avisos publicitarios, afiches, artículos que vamos a trabajar hoy día, noticias, biografías, boletas, cartas e invitaciones. Cada uno de estos textos no literarios como función principal tienen o comunicar o también entregar información. Es un artículo. Un artículo informativo es un texto cuyo propósito es presentar o informar sobre un tema, idea o concepto de manera ordenada. Los textos informativos pueden publicarse en periódicos, revistas, libros, etc. y tratar temas de distinto carácter, científico, histórico, literario, tecnológico, entre otros. El propósito principal entonces que tiene un artículo informativo es explayarse o desarrollar un tema en cuestión y explicarlo a fondo. Artículos trabajados. Bien, el quinto básico comenzará a trabajar el artículo Los entusiastas y efectivos Patch Adams chilenos, que habla sobre doctores que trabajan con la risa para sanar enfermos. Y por otro lado, el sexto básico tendrá que trabajar con el artículo Saludable sin perder sabor, que habla sobre los ingredientes y condimentos de la cocina chilena y también sobre los beneficios que tienen estos ingredientes para la salud de las personas. No confundir. Generalmente la gente confunde los artículos informativos con noticias. Son dos tipos de textos que pertenecen a los textos no literarios. Ambos tienen el propósito de comunicar o entregar información, pero los dos son tipos de textos muy diferentes.
Por un lado, como ya dijimos, el artículo entrega información y desarrolla un tema en cuestión a partir de sus tres partes: introducción, desarrollo, conclusión, y de esta manera entrega datos y profundiza sobre el tema. Y por otro lado, la noticia, a partir de sus cuatro partes: epígrafe, título o titular, bajada o lead y cuerpo de la noticia, nos cuenta de manera ordenada y cronológica los sucesos que han acontecido en la contingencia nacional o mundial. Por tanto, ambos entregan información, pero el artículo desarrolla un tema y la noticia nos cuenta un acontecimiento. Ahora hablaremos de los recursos textuales de un artículo. Un artículo posee tres elementos que sirven para comprender mejor el texto. Poseen explicaciones, ejemplos y datos. Las explicaciones sirven para profundizar más en el tema y así ayudar a la comprensión del lector. Ejemplo: hoy en día son ingredientes indispensables en cualquier receta, ya que mejoran la preparación dando sabor, aroma, color y muchas veces el toque secreto a las comidas. Los condimentos realzan el sabor de los alimentos, lo que a su vez estimula el apetito. Por otro lado, tenemos los ejemplos. Los ejemplos nos sirven para realizar una asociación de algún elemento que nosotros ya conocemos y así comprender mejor la información. Ejemplo: el ajo, por ejemplo, favorece la circulación sanguínea, ya que evita la formación de coágulos gracias a sus propiedades antitrombóticas. Y por otro lado, tenemos los datos. Los datos muchas veces nos entregan información que solamente la puede recoger estudios o investigaciones. Esto le da un poco de realismo a la información que estamos leyendo. Ejemplo: los condimentos toman mayor importancia dado que una de las principales ventajas que ofrecen hoy en día es realzar el sabor de los alimentos, por lo que pueden ayudar a controlar la hipertensión e insuficiencia cardíaca y renal. Los artículos informativos, como la mayoría de los textos no literarios, poseen una estructura de tres partes: introducción, desarrollo, conclusión. Como ustedes ya saben, la introducción es una presentación del tema donde también presentamos los objetivos del artículo. Siempre se posicionan en el principio del artículo, en el primer párrafo. Luego tenemos el desarrollo. Aquí nosotros desarrollamos las ideas centrales a través de ideas secundarias y vamos dando las explicaciones y los datos más importantes. Y por último, en el último párrafo del texto está la conclusión. Aquí realizamos una síntesis de toda la información que nosotros entregamos, respondemos a algunas interrogantes que aparecieron durante la investigación y realizamos un cierre del artículo. Bien, a continuación tenemos aquí presente el artículo que el sexto básico tuvo que leer sobre los condimentos y la comida chilena para que realicemos un pequeño análisis sobre las partes de este artículo. El primer párrafo, como ya les dije, comprende a la introducción. A su vez, el segundo párrafo también ayuda para profundizar sobre la introducción y la presentación del tema. Luego vendría el desarrollo. Como ustedes están viendo en este momento, el desarrollo se distribuye a través de distintas ideas y estas ideas se separan en párrafos distintos. Y por último, tenemos la conclusión en el párrafo final y aquí realizamos el cierre o la síntesis o todo lo que logramos aprender a lo largo de este artículo. Para que entendamos mejor cómo se distribuye la información a lo largo del artículo, observemos el siguiente esquema. Como podemos notar, el primer cuadro corresponde a la introducción, donde se realiza la presentación del tema. Luego, en los párrafos siguientes, se desarrollan las ideas secundarias a través de la información y la descripción de ellas. Y por último, se desarrolla la conclusión en el párrafo final, donde se muestra la síntesis o la conclusión que nosotros llegamos a toda la información que entregamos. Antes de terminar con el video, les voy a mencionar algunos puntos importantes que deben recordar. Bueno, en primer lugar, ya se subió a la plataforma web del establecimiento los trabajos de lectura del libro Mitos griegos para quinto año básico y Ojos de perro siberiano para sexto año básico. Deben hacerme llegar los trabajos de lectura en formato Word o a través de fotografías a mi correo electrónico que está ahí en pantalla. Y la fecha de entrega de estos trabajos es durante la semana del 4 de mayo. Si alguien tiene dudas o tiene problemas para poder entregar el trabajo, me habla por el correo electrónico y juntos lo vamos a solucionar. Con esto finalizamos el video. Espero que la información les sirva para realizar sus trabajos.
Cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen llegar a mi correo electrónico. Cuídense mucho, espero que estén bien y espero que nos veamos prontamente. ¡Chao!